nacido sobre ti con fuerza y fulgor para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Amén. Me gustaría compartir con vosotros una historia muy conocida por muchos y para los que no conocéis, hoy vamos a estar reflexionando sobre la historia de Débora y Barak. ¿Cuántos conocéis a Débora y Barak? No Débora de Edu y Herdi, sino Débora la jueza, ¿no? Entonces vamos a ir todos a capítulo 4 y 5 de Jueces y nos vamos a estar moviendo sobre estos dos capítulos. Amén. La historia de Débora en Jueces, capítulo 4, vamos a leer versículos del 1 al 9. Y dice la palabra del Señor: después de la muerte de Ahor, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella, Débora, dijo: iré contigo. Me encanta. Qué mujer más decidida, ¿verdad? Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Hasta aquí la palabra del Señor, luego continuaremos leyendo en estos dos capítulos. La historia de Débora en estos dos capítulos, ¿verdad?, comienza como muchas otras historias en el libro de Jueces. Comienza con el pueblo de Israel que se aparta del Señor, se aleja de los caminos de Dios, empieza a vivir su vida, empieza a vivir en pecado, poquito a poco se va apartando del Señor, poquito a poco se va alejando de la voluntad de Dios, empieza a vivir su vida como cualquiera de nosotros la hayamos podido vivir, lejos de los caminos de Dios. Pues así estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Después de la muerte de Ahor, un juez que había gobernado por muchos años a Israel, había mantenido al pueblo de Israel unido y con los ojos enfocados en Dios, pero cuando él muere, el que sube al gobierno era un gobernador débil, era un gobernador que quizá no amaba tanto a Dios como decía, era un gobernador que dejó que el pueblo de Israel viviera y hiciera lo que quisiera. Entonces el pueblo de Israel se alejan. ¿Y qué hace Dios? Pues lo que pasa, ¿verdad?, cuando nos alejamos de Dios, que el enemigo gana terreno y nuestra vida empieza a caer en picado. Empieza a caer por cuanto nos alejamos de Dios. Cuando ya llevaban 20 años de opresión porque el enemigo había tomado terreno, ¿verdad? Y es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas cuando vivimos apartados de Dios. El enemigo empieza a ganar terreno sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos, sobre nuestras situaciones. Y entonces nos damos cuenta de que, ¿pero dónde está Dios? ¿En qué momento me he alejado de Él? ¿En qué momento he dejado de obedecer su palabra? Y nos acordamos de Dios entonces. Ahí es esto. Nos acordamos de Dios entonces y clamamos al Señor. Es lo que hizo el pueblo de Israel, clamaron al Señor. Y a la que clamaron al Señor, el Señor habló a un hombre para que se levantara y fuera a la guerra. Pero este hombre debía tener algún tapón en el oído,
¿no? Este hombre debía tener algún tapón porque de repente se encuentra como que una mujer, la juez de Israel, lo está llamando, ¿verdad? Y primero vamos a conocer un poquito a Débora. Vamos a ver que los versículos 4 y 5 nos mencionan un poco de cómo era Débora, ¿vale? Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá, Betel, en el monte tal. Dice, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Es decir, podría ser una mujer como cualquiera de las que estamos aquí. Una mujer que tenía carrera, gobernaba, era jueza, no era cualquier profesión, no era carnicera. Era jueza, tenía sabiduría, tenía discernimiento, tenía capacidad para mediar, para consolar, para aconsejar, para levantar. También nos menciona que era profetisa. Además era una mujer que escuchaba la voz de Dios y por lo tanto, ¿qué hacía? Hablaba en nombre de Dios a los hombres. En aquel tiempo podemos hacer diferencia entre dos personas, los sacerdotes, que eran los que hablaban a Dios en nombre del pueblo, ¿verdad? Y los profetas, que eran los que hablaban en nombre de Dios al pueblo. Es decir, la dirección era así. Los sacerdotes hablaban a Dios, los profetas hablaban al hombre, ¿vale? Entonces, Débora era juez, tenía su profesión, tenía su trabajo, era profetisa, tenía su ministerio, pero además también nos dice que era mujer de Lapidot, por lo tanto, también estaba casada. Cualquiera de nosotras, y las que no estáis casadas lo estaréis en algún momento, trabajaréis, tendréis vuestro servicio en el ministerio, ¿verdad? Os daréis cuenta de que no es cosa fácil alternar las tres cosas. No es cosa fácil ser madre, porque seguramente si estaba casada también tenía hijos, ¿verdad? También tenía sus tareas en el hogar, tenía sus obligaciones. No es fácil tener, ¿verdad?, tener tu trabajo, no es fácil en ese sentido servir en el ministerio. Por lo tanto, era una mujer de verdad, como se suele decir hoy, empoderada, ¿verdad? Se suele decir. Era una mujer que realmente entendía cuáles eran sus obligaciones, era una mujer que entendía cuáles eran, ¿verdad?, cuál era su lugar en cada momento del día. Y era una mujer decidida. Pero lo más bonito de todo y lo más hermoso es que era una mujer valiente. Una mujer que cuando escuchaba la voz de Dios, ella no tenía miedo en transmitirla. Ella no se acobardaba, sino que obedecía. Y eso me ha encantado de Débora. Era una mujer, de hecho, que no hubo otra en la Biblia como ella. No hubo otra mujer juez y profeta a la vez. Por lo tanto, Débora es una mujer que ya nos enseña una cosa, mujeres y hombres, porque aquí no hay diferencia. Nos enseña una cosa, que ni tu carrera, por muy buena que sea, por mucho tiempo que te ocupe, ni tu familia tiene que ser excusa para que lleves a cabo tu ministerio. Amén. Amén. Y esa es, por favor, un poquito de agua. No tiene que ser... Gracias. Gracias, es que ayer estuvimos ahí y hoy otra vez, pues claro, la garganta se resiente. Como decía, ni tu carrera, ni tu familia tiene que ser una excusa para que tú sirvas al Señor. No te tienes que resguardar, no es que estoy muy ocupada con el trabajo, no es que estoy muy ocupada con mis hijos, no es que estoy muy ocupada atendiendo a mi marido, no es que estoy muy ocupada... No hay excusa para venir a la iglesia, no hay excusa para servir a Dios, no hay excusa para que tú puedas cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Amén. Los profetas en aquel tiempo y en este, ¿verdad?, también tenían dos tareas. He dicho que era la de hablar de parte de Dios a los hombres, pero tenían dos vertientes en su mensaje. La primera era, como dice Corintios, ¿verdad?, el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Por lo tanto, cuando Débora seguramente se sentaba debajo de su palmera, ella lo que hacía con el pueblo, ¿verdad?, los que subían a ella a juicio, era una de esas cosas: edificar, consolar, ¿verdad?, exhortar, ministrar en ese sentido con sabiduría y con discernimiento. Pero la otra parte del profeta era hablar
y pronosticar sobre lo que iba a pasar en el futuro. Y en ese sentido entra en escena Barak, el capitán del ejército de Israel, el cual leemos que Israel llevaba ya 20 años sufriendo opresión por el ejército enemigo de Sísara. Y Barak estaba de brazos cruzados, él no hacía nada, él hacía oídos sordos, por lo que podemos ver y entender aquí. Y Débora, el Señor le habla y le dice: Débora, mira, tienes que llamar a Barak, tienes que decirle que vaya a la guerra, que coja 10.000 hombres, que se presente en tal sitio, que yo voy a entregar en sus manos al ejército enemigo. Y me hace mucha gracia, hermanos, porque Débora llama a Barak y ella, pues como una madre, ¿verdad? En el versículo 6 dice: ella envió a llamar a Barak y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, que vayas a la guerra con 10.000 hombres y tal y que cual? ¿No te ha mandado Jehová? Y en estas semanas, en estos días, esta frase y esta pregunta me hacía reflexionar sobre cuántas veces el Señor nos habla y no hacemos caso. Y tiene que mandar a otro, ya sea el pastor, ya sea un responsable, ya sea un compañero, ya sea una amiga, para que te diga lo que Dios te está diciendo hace días. ¿A cuántos les ha pasado esto? ¿O solo me ha pasado a mí? ¿Verdad? Que no sé qué pasa hoy. Hay mucha lucha, ¿eh? Me parece que me traga un mosquito. Bueno, pues eso. ¿A cuántos les ha pasado eso? A muchos, ¿verdad? A muchos. Muchos hemos escuchado la voz de Dios, muchos hemos oído cómo Dios nos mandaba hacer algo y hemos hecho oídos sordos porque no nos ha convenido, y entonces tiene que venir otra persona y decirte: vamos a ver, ¿cuántas veces te ha dicho el Señor que hagas esto? ¿Cuántas veces te ha dicho Dios que te levantes? ¿Cuántas veces te ha dicho Dios? ¿No? Y entonces tenemos que decir, como Barak: si tú no vienes conmigo, yo no voy. Si tú no me acompañas, yo no voy. ¿Sabéis por qué? Porque en aquel tiempo era costumbre, ¿verdad?, llevarse al profeta a la guerra. Y eso también es un reconocimiento hacia Débora. Era costumbre, ¿por qué? Porque era como que te llevabas a la presencia de Dios contigo a la guerra, ¿no? Entonces decías: si tú me acompañas, yo voy. Pero si tú no me acompañas, no voy. ¿Por qué? Porque es como Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no viene conmigo, no me saques de aquí. Pues Barak dijo lo mismo: Débora, si tú no vienes conmigo a la guerra, yo no voy. Y me encanta porque Débora, determinada, ¿verdad?, firme en el llamado y convencida de quién era el que le estaba mandando a la guerra, a Barak, no a ella, porque el Señor no le dijo a ella que fuera a la guerra, se lo dijo a Barak, ¿verdad? Ella, firme en su decisión, dice: iré contigo. Iré contigo. Me encanta esa frase. Me encanta porque muestra firmeza, muestra determinación. Y también me enseña que muchas veces tenemos gente a nuestro lado, gente a nuestro alrededor, que necesitan ese empuje, que necesitan ese impulso, ¿verdad? Que necesitan ese impulso de hermanos quizá más maduros, de hermanos quizá más firmes en la fe, y otros más debilitados. Necesitan que otra persona diga: oye, mira, sé que tienes que enfrentar una guerra, pero no te preocupes porque yo voy a estar contigo. Yo voy a estar sosteniéndote los brazos. Yo voy a estar orando. Yo voy a estar doblando rodilla. Yo voy a estar contigo hasta el final. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que el Señor también. Que el Señor te dice: cuando fueres a la guerra, yo voy a estar contigo. Cuando pases por el fuego, yo voy a estar contigo y no te quemará. Cuando pases por el río, yo voy a estar contigo y no te ahogarás. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerza, yo soy tu Dios que está contigo en todo momento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que fijaros, Débora era una mujer de armas tomar. Barak era un poco cobarde. Y a veces hacemos mucho hincapié en que las mujeres somos las cobardes y los hombres sois los valientes, pero para que os deis cuenta que también muchas veces y en muchas situaciones las mujeres, ¿verdad?, también ocupamos nuestro lugar, impulsando, empujando, animando. Mujeres, ¿sí o no? Amén. Amén. Gloria a Dios.
Seas mujer o seas hombre, ocupa tu lugar frente al Señor. Haz oído fino a la voz de Dios y obedece lo que el Señor te dice, ¿verdad? El enemigo va a querer oprimirte, durante años. Y fíjate que se va a ir haciendo fuerte. Si tú le dejas lugar, el enemigo se va a hacer fuerte. Dice que el ejército de Sísara tenía 900 carros herrados de hierro. Era de los más poderosos que había. Y dice que durante 20 años llevaba oprimiendo al pueblo de Israel con crueldad. ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo? ¿Cuánto tiempo llevas padeciendo la opresión? ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo el ataque del enemigo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu situación? ¿Cuánto tiempo? Y el enemigo cada vez se hace más fuerte. El enemigo cada vez tiene más carros cerrados. Y el Señor en esta mañana te dice, mira, yo te estoy mandando a que te levantes, a que subas al monte, ¿verdad? Como Barak, sube al monte. Y hermanos, el monte siempre representa la presencia de Dios. En el monte tú vas a ver, ¿verdad?, esa transfiguración, esa gloria de la que Edu nos hablaba antes. En el monte, con el Señor, cara a cara, tú vas a ver, ¿verdad?, como Moisés, vas a estar cara a cara con el Señor. Y Él te va a estar fortaleciendo, Él te va a estar, ¿verdad?, ayudando. Él te va a dar el poder y te va a decir, mira, no te preocupes, porque yo voy a entregar en tus manos al ejército de Sísara. Y todos sus carros delante de mí van a ser paja, va a ser papel que yo voy a destruir con un chasquido de dedos. Amén. Y el Señor en esta mañana es lo que te dice, no te acobardes, no te acobardes, escucha mi voz, levántate. Amén. ¿Cómo era el tiempo en el que vivían? ¿No? Hemos visto cómo era Débora, cómo era Barak, ¿verdad? Podríamos ser cualquiera de nosotros, indistintamente de si somos hombres o somos mujeres. Podríamos ser cualquiera de nosotros, tanto uno como el otro. Pero quizá puedas pensar, bueno, es que en aquel tiempo había carros cerrados, hoy no, ¿no? ¿Cómo era el tiempo? Y la Biblia nos lo dice. Perdón. La Biblia nos lo dice en Jueces, capítulo 5. Es que ayer fue un día... Ay, Señor. En Jueces, capítulo 5, versículos del 6 al 8, dice... En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel. Fijaros, nos está hablando de unos días en los que estaba gobernando Débora, y nos dice que en esos días en los que ella gobernaba no eran diferentes a los que hoy día vivimos. Días de oscuridad, días en los cuales dice que los caminos quedaron abandonados. ¿Quién se atreve a ir a las 11 de la noche hoy día por la calle? Nadie, nadie. Tendrías que llevar un par de escoltas detrás, ¿verdad? ¿Quién se atreve a ir por la calle hoy? Nadie. Días de oscuridad, días de miedo, días de inseguridad. Eran los días en los que se estaba viviendo en aquel entonces, y son los días en los cuales hoy también se vive. Dice, y los que andaban por sendas se apartaban por senderos torcidos. Es decir, está hablando de aquellos que en un momento andaban en los caminos del Señor, pero de repente se desviaban hacia otros caminos torcidos. De repente se iban para terapias alternativas. De repente se iban a clases de yoga. De repente se iban a leer las cartas del tarot. De repente cogían el diario y leían el horóscopo. De repente hacían otras cosas, otros ritos. Adoraban santos, adoraban estatuas hechas de piedra, hechas de madera, artesanadas por sus propias manos. De repente, dice que se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, ¿verdad?
¿Cómo son los días que hoy vivimos? Exactamente igual. Días en los cuales la gente se desvía por caminos torcidos buscando a Dios. Y como dice el versículo 8, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Y vivimos esos días en los que la gente se escoge otros dioses. Dioses como el trabajo, dioses como el materialismo, dioses como la apariencia, dioses como el ocio, dioses como el juego, el alcohol, la droga, dioses como los amigos, las malas compañías, no estoy diciendo los amigos buenos, las malas compañías, se pueden convertir en dioses que te alejan de Dios. Y sabes que cuando tú escoges ese tipo de dioses, la guerra está a la puerta. La guerra está a la puerta. Cuando tú dejas de tener a Dios en el centro de tu vida, cuando tú dejas de darle a Dios la prioridad que a Él le pertenece, ¿verdad? Te estás desviando por sendas torcidas. Y por lo tanto, la guerra está a la puerta de tu vida, a la puerta de tu familia, a la puerta de tu situación. Y tú te preguntas, ¿por qué tengo tantas luchas? ¿Por qué tengo tanta de todo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo tanta escasez? ¿Por qué me falta esto? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué siento este vacío? ¿Por qué tengo tantas luchas? ¿Por qué mi mente no para de dar vueltas? A lo mejor es porque has dejado, ¿verdad?, al Señor y te has ido en pos de otros dioses. Sin darte cuenta, te has desviado y te has ido por otros caminos torcidos. Y entonces la guerra está a la puerta de tu vida, a la puerta de tu corazón. Dice la pregunta, ¿se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? O sea, es decir, el problema no era que no hubiera soldados. El problema es que esos soldados estaban desarmados. Y es lo que nos suele pasar a nosotros, ¿verdad? Cuando escogemos otros dioses, nos desarmamos. ¿Por qué? Porque nuestra primera arma es la oración. Nuestra segunda arma es la palabra, ¿verdad? Cuando dejamos de poner al Señor en el centro de nuestra vida, es lo primero que hacemos. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de participar en los cultos, dejamos de servir al Señor. Es que estoy muy ocupada con el Dios de mi trabajo, es que estoy muy ocupado con el Dios de mi trabajo, es que estoy muy ocupado con mis hijos, es que estoy muy ocupado porque también tengo derecho a descansar. Y ese descanso y ese ocupar te desvía y te lleva por senderos torcidos. Y entonces, hermano, hermana, la guerra está ahí. Ahí está la guerra. Ahí estás desarmado. Y ya puedes ser el mejor soldado. Barak era el capitán del ejército y tenía miedo. Barak era el capitán del ejército y estaba desarmado. No tenía ni siquiera un escudo para defenderse de los ataques del enemigo. No tenía ni siquiera una lanza para poder atacar frente al ataque del enemigo. ¿Tienes tú escudo o lanza? ¿Tenemos escudo o lanza para poder defendernos de las acechanzas del diablo? Porque él ha venido a matar, a robar y a destruir todo lo que te pertenece. Y te va a estar oprimiendo 5, 10, 15, 20 años hasta que tú, como Débora le dice a Barak, te levantes. Hasta que tú te levantes y dice, entones cántico. Justamente lo que el pastor estaba hablando, ¿verdad? Y Edu decía, es que los dos han mencionado lo mismo, entona cántico, adora al Señor, levántate y adórale porque la adoración, la alabanza también es un arma poderosa, ¿verdad?, para atacar al enemigo. Levántate. Y dice que así eran los días de Samgar, igual que los días de hoy. Así eran los días en los que Barak se movía y Débora se movían, días en los cuales nos movemos también hoy. Pero aquí estamos viendo que hay solución. Aquí estamos viendo que como Débora dice, ¿verdad?, en los versículos 12 y 13, Débora y Barak escribieron este cántico después de haber ganado la batalla. Dice, despierta, despierta, Débora, entona cántico. Y Débora le dice a Barak, sí, yo despierto, pero tú levántate. Levántate, Barak, levántate y lleva a tus cautivos. Y esa frase también me encanta, porque en la adoración, ¿verdad?, estamos trayendo la misma presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está con nosotros, la victoria está asegurada, ¿verdad? Pero aquí
Débora le dice a Barak, levántate y lleva a tus cautivos. Levántate y lleva a tu familia, rescata a tu familia de las garras del enemigo, rescata a tu pueblo de las garras del enemigo, rescata tu trabajo de las garras del enemigo, rescata tu corazón de las garras del enemigo. Lleva a tus cautivos, recupera todo lo que el enemigo te ha querido robar, recupera todo lo que el diablo ha querido destruir sobre tu vida. Pero ¿cómo lo vas a recuperar? En la presencia del Señor, en la presencia de Dios. Vuelve a tomar aire, vuelve a limpiarte los oídos, vuelve a decir, ¿qué me está diciendo Dios? Que pelee, adórale, lee la palabra, órale. Ora al Señor. Órale parece un mexicano, ¿no? Ora al Señor. Lee la palabra. Entona cántico. Ármate con las armas de guerra que el Señor nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos. 900 carros errados no fueron suficientes. ¿Para qué? Para que Barak perdiera la guerra. No fueron para ganar a la guerra, perdón. No fueron suficientes, porque la presencia del Señor está contigo. Y si la presencia de Dios está contigo, no hay enemigo poderoso, no hay enemigo que pueda, ¿verdad?, con tu vida. Amén. El Señor te dice que te levantes en esta mañana. El Señor te dice que tomes las armas, ¿verdad? Fijaros que me llama mucho la atención también que el Señor le dijo, toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón. Eran las 2 tribus más débiles de las 12 tribus de Israel. Las más débiles, las más pequeñas, es decir, no iba a ser por la fuerza de ellos, sino por el poder de Dios. Así que no importa si tú te sientes débil, no importa si te sientes cansado. Aquí también nos hablan de que estaban cansados. El ejército estaba desarmado, pero a la vez, después de 20 años, de tanto tiempo desarmado, oprimido, cansado, ¿verdad?, estaban desanimados. Y quizá tú en esta mañana puedes decir, yo también estoy cansado, estoy cansada, estoy desanimado, desanimada, no sé cómo levantarme, no sé qué hacer, ¿verdad? Pero el Señor en esta mañana te dice, mi presencia es lo único que necesitas, mi presencia es lo único que puede hacerte avanzar, mi presencia va contigo. Así que, querido hermano, querida hermana, la presencia del Señor está asegurada. Solamente tienes que despertar, solamente tienes que levantarte y tomar las armas que Dios ha preparado de antemano. Amén, gloria a Dios. Pero fijaros, hermanos, que esta historia no acaba aquí. Hemos leído que el Señor iba a darle la victoria. Y ahí ya viene nuestro lugar, amas de casa. ¿Cuántas amas de casa hay aquí? ¿Todas? Todas, ¿verdad? Fijaros, el Señor le dijo a Débora, dile a Barak que vaya, que yo les voy a entregar al enemigo. Y Barak, bueno, si tú vienes conmigo, es un poquito cobarde Barak, ¿eh? Si tú vienes conmigo, yo voy. ¿Cuántos hombres hay? Bueno, a veces sí que hay hombres, ¿eh? A veces si mi mujer no viene conmigo, yo no voy, ¿eh? No, hombre, venga, hombres, venga a levantarse ahí. Si mi mujer no viene conmigo al culto, yo no voy. Si mi mujer no viene a la iglesia conmigo, yo no voy. Pero bueno, Barak, levantaros con poder, levantaros con decisión, con determinación, ¿verdad? Hombres fuertes y valientes que sepan gobernar sus casas, que sepan gobernar sus familias, espiritualmente lo estoy diciendo. Que ocupen el lugar que les toca, ¿verdad? En oración, en palabra. Si no sabes gobernar tu casa, ¿cómo gobernarás? ¿Cómo administrarás lo que Dios te ha dado? ¿Verdad? Eso era un toque de atención para los hombres, que como Barak se acobardan, ¿eh? Una mujer. El Señor ahí me encanta, porque Dios siempre te sorprende, ¿verdad? Una mujer que el Señor le dice a Barak, mira, yo te daré, te voy a dar la victoria en la guerra. Y Débora le dice, pero el honor no te lo vas a llevar tú, se lo va a llevar una mujer, por haber hecho oídos sordos a Dios durante tanto tiempo, por haber sido un cobarde durante tanto tiempo. Y entonces Barak
con Débora, ¿verdad? Se van a la guerra, ganan y destruyen todo el ejército del enemigo. Pero el capitán Sísara escapa. Vamos a leer en los versículos, capítulo 4, versículo 15. Dice, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Fíjate, el Señor te va a ayudar, porque aquí dice, Jehová quebrantó a Sísara con todos sus carros, ya podían ser errados, ya podían ser 900, que el Señor los quebrantó a filo de espada delante de Barak. Yo no sé si Barak hizo algo, pero el Señor los quebrantó a todos. Y es lo que pasa cuando vamos a la guerra con el Señor, que Él pelea por nosotros. Amén. Así que en esta mañana no te acobardes, porque sabes que si el Señor va contigo, Él pelea por ti. Él pelea por ti, solo lo ha entendido David. Él pelea por ti. Amén. No importa el enemigo, lo grande o poderoso que pueda ser, porque Él pelea por ti. Dios es el que te libra. Amén. Y dice que entonces Sísara, el capitán, descendió y salió corriendo, huyendo a pie. Y muchas veces puede ocurrir que en nuestras luchas personales, en nuestras luchas espirituales, ¿verdad? El enemigo parece como que, ha salido corriendo. Pero todavía vive, todavía queda una coletilla por ahí, ¿verdad? Todavía ha quedado un recobijo por ahí, que en cualquier momento puede volver otra vez armado. Al enemigo ni agua, queridos hermanos, al enemigo ni agua, hay que destruirlo de raíz. Y Sísara dice que huyó, y llegó, versículo 17, huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Me llama mucho la atención también. Me llama mucho la atención que Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, porque dice que había paz entre el rey de Sísara, entre el enemigo y el marido de Jael. Habían hecho pacto. Y muchas veces encontramos que en nuestra propia familia, en nuestro propio hogar, ya sea la mujer, ya sea el marido, ya sean los hijos, han hecho pacto con el enemigo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios y se han desviado por esos caminos torcidos. Y muchas veces nos podemos encontrar en nuestra casa, ¿verdad?, con el marido, en este caso era Heber, que ha pactado con el enemigo. Y Jael, la pobre, ¿qué tiene que hacer? Ábrele la puerta al enemigo de su tienda y le dice, Sísara, ¡qué alegría verte! Todo era teatro. Ahora lo vais a ver. Versículo 21. Pero Jael, mujer de Heber... todavía no. Versículo 18. Es que es muy emocionante esto, ¿eh? Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Y me llama la atención también, ¿verdad? Porque Jael era una mujer lista. Es que hoy vamos de mujeres listas. Hoy vamos la cosa de mujeres inteligentes. Ella cogió y le dijo, este es enemigo. A este ni agua, a este le voy a dar leche. Esto es broma. Ni al enemigo ni agua. Pero ella tenía un plan. Y ella dijo, mira, yo le voy a hacer creer que sí, que el pacto sigue vigente. Yo le voy a hacer creer que el pacto que ha hecho con mi familia, que el pacto que ha hecho con mi marido, que el pacto que quizá ha hecho con mi hijo, sigue vigente. Pero yo soy una mujer de oración. Yo soy una mujer que obedece a Dios. Yo soy una mujer que me planto en mi tienda y aquí no hay enemigo que entre. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres hay así, verdad? Que tienen que ponerse firmes en su lugar de oración porque en casa tienen pacto con el enemigo. No permitas que el enemigo entre en tu casa. Párate firme en oración, párate firme en ayuno, párate firme en alabanza, en adoración y no permitas que el enemigo entre a tu casa ni para beber agua. Jael, mujer de Heber, versículo 21, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente
le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Tremenda esa mujer, ¿eh? La puntería que tuvo. Yo de verdad que flipo con esta mujer. O sea, primero por la fuerza, que yo musculatura ya veis que ninguna. Segundo, porque yo del miedo estaría, estaría así, ¿no? Estaría así. Y tercero, por la decisión y ¡plá! El estacón que le metió aquí, ¿no? Tremendo, pero acabó con él. Dice que dejó las sienes en tierra clavadas. Cuando llegues a tu casa, no cojas el martillo, ni el clavo, ni nada. Coge la palabra, coge la espada, ¿verdad? Coge la espada, ponte de rodillas y empieza a clamar al Señor. Y al enemigo, ni agua, ni leche, ni nada de nada. Nada de nada. Como decía el David el otro día, voy a hablar en andaluz un poco, ¿no? Pues yo, nada de nada. Queridos hermanos, Jael era una mujer desconocida. Solo se le conoce por ser la mujer de Ebel, el que había pactado con el enemigo. Pero fijaros en el versículo 24 del capítulo 5, versículos 24. Débora y Barak, en este cántico que escribieron, la mencionan y dice: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Y eso es bonito, eso es hermoso. ¿Por qué? Porque Jael era una ama de casa. Su única tarea era estar en la tienda guardándola mientras su marido iba a la guerra, pactaba con el enemigo, vivía su vida, se iba por caminos torcidos, por caminos y senderos oscuros, tenebrosos. ¿Verdad? Quizá tú en tu casa te encuentras así. Quizá tú en tu casa, ya seas hombre, mujer, ya seas hijo, hija, ya seas joven, quizá te encuentras que en tu casa lo que encuentras es oscuridad, tinieblas, ¿verdad? Inseguridad, miedo, porque quizá el enemigo está por ahí haciendo pactos con alguien de tu familia. Espiritualmente estoy hablando, entendedme. Hermano, hermana, métete en tu habitación, en tu tienda. Coge la palabra del Señor, arrodíllate, adora al Señor y coge esa estaca que es la palabra del Señor, ¿verdad? Y clávasela en la sien al enemigo. Clávasela en la sien al enemigo ni agua, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero esa mujer, Jael, quizá tú en esta mañana te sientes que no eres nada, te sientes que no sirves para nada, que simplemente guardas una tienda, que simplemente estás ahí como el que te ha puesto, ¿verdad? Pero Dios dice: yo te estoy viendo, yo tengo un plan contigo, yo tengo un propósito, y aunque la guerra, los enemigos los mata a otro, tú te vas a llevar el honor. Aunque luego se levante alguien y diga: uy, y tal, la que ha estado de rodillas en la tienda has sido tú. La que ha estado de rodillas en la intimidad, en lo secreto, has sido tú. Y tú, seas hombre o mujer, te has levantado como Jael, has cogido esa estaca y en la intimidad, donde nadie te ha visto, has estado peleando y has estado ganando batallas que tu familia ahora se está beneficiando. Esas mujeres, esos hombres de oración que pasan desapercibidos, que nadie los conoce simplemente por ser la mujer de o el marido de, pero que pasan tiempo en la intimidad de su tienda, ¿verdad? Y ese tiempo es el más valioso, porque ese tiempo es el que mata y remata al enemigo, ¿verdad? Sobre todo cuando quiere traer a tus pensamientos de cobardía, pensamientos de derrota, pensamientos de enfermedad, pensamientos de que no vales para nada, de que no tienes propósito, pensamientos de que tu vida en este... Rechaza todos los pensamientos que el enemigo quiere traer a tu mente, porque Dios tiene propósito para ti. Amén. Gloria a Dios.